Muy buenos días para todos. Cordial saludo. Tutora Amparo del Rocío Carrillo. Compañeras, en este caso en el curso de Pedagogía para la Solución del Conflicto, el último tema, el rol del mediador. Nuestro equipo está conformado por Julieta Fernanda Rivera en el rol de tesorera, Elizabeth Mamián Ruiz en el rol de revisora fiscal, Yulima Méndez Ramírez en el rol de secretario auxiliar contable y mi persona, Daniel Velasco, en el rol de contador. El tema principal es que es el conflicto. En este caso, pues podemos denominarlo, según los teóricos, que el conflicto es una interacción entre dos o más partes que perciben interés, necesidades o valores incompatibles. No es sinónimo de violencia ni de error, hace parte de la convivencia humana. Un ejemplo en el contexto colombiano, pues el conflicto aparece en la vida cotidiana, en lo social y en lo comunitario y pues, depende cómo se maneja o quienes lo manejan, pues de ahí surge, digamos, una posible solución o inclusive pues, un distanciamiento o agravamiento de dicho tema conflictivo. Hay dos puntos, por ejemplo, el primero dice que el conflicto puede ser positivo o negativo. ¿Qué influye eso? Que el conflicto puede ser conveniente y funcional cuando promueve diálogo, creatividad, cambio y fortalecimiento de las relaciones. También puede ser inconveniente y disfuncional cuando deteriora la comunicación, genera estrés, fragmenta los grupos o deriva en violencia. Su efecto depende de la forma en que se gestione. En segundo punto, también el conflicto funcional y disfuncional. ¿Qué influyen esto? Son factores que influyen y estrategias de negociación. Las emociones, el poder, las actividades y la percepción influyen en la forma como se vive el conflicto. Subir al balcón significa tomar distancia emocional para pensar con claridad. El puente de oro consiste en facilitar que la otra parte acepte el acuerdo sin sentirse derrotado. La negociación mejora cuando se realiza en puntos o orígenes de confrontación y se logra pues, la cooperación de ambos o varias partes que están involucradas en dicho conflicto. El conflicto, pues este análisis fue parte fundamental en el caso personal. Lo logramos poner en práctica con pequeños inicios, ¿no? A nivel comunitario, a nivel académico, a nivel familiar, pues ha sido un punto, digamos, esencial y un punto de quiebre, pues que ha logrado unir varias posturas, varios conocimientos pues, que no permitían que, digamos, dicho diálogo se concretara, pero pues poco a poco con estos análisis que hemos hecho con los autores, con la retroalimentación que la tutora nos ha dado, pues digamos, si lo vamos puliendo, si lo vamos logrando, digamos, adaptar hacia futuro, pues podemos lograr grandes cambios en nuestra cultura a nivel, digamos, local y nacional, pues que lastimosamente es una cultura que se ha ido incrementando y esa postura, digamos, violenta a nivel de Colombia, pues es un estado lamentable, pero con este tipo de metodologías podemos ir cambiando poco a poco, generando un granito de arena para que germine la anhelada paz, que ojalá pues no sea distante, sino que estemos a unas poca distancia de lograrlo. Muchas gracias, tutora y compañeros. Ese es mi pequeño análisis sobre este tema. Muy amables y muchas gracias. Buenas noches, tutora y compañeros. Mi nombre es Julieta Fernanda Rivera Tovar, estudiante de Contaduría Pública. Para esta cuarta actividad de Pedagogía para la Solución de Conflictos, escogí el rol de tesorera. Soy la encargada de consolidar el documento y tengo a mi cargo la diapositiva número 4. En esta diapositiva se representan dos métodos de resolución de conflictos, el arbitraje y la mediación.
La mediación es un proceso voluntario donde un tercero imparcial facilita el diálogo para que las partes construyan acuerdos de manera conjunta. Su principal objetivo es mejorar la comunicación y buscar soluciones pacíficas. Por otro lado, el arbitraje también cuenta con un tercero neutral, pero en este caso el árbitro toma una decisión que debe ser aceptada por las partes involucradas. Como similitudes, ambos métodos buscan solucionar conflictos, requieren la participación de un tercero y evitan que el problema aumente. La principal diferencia es que la mediación, las partes construyen la solución mediante el diálogo, mientras que en el arbitraje la decisión final la toma el árbitro. Seguimos avanzando con la diapositiva número 5. En esta diapositiva se explican los 5 modos de manejo del conflicto propuestos por Thomas y Kilman. El primero es el competidor, donde la persona busca imponer su posición. El colaborador busca soluciones beneficiosas para todas las partes. El compromiso implica que cada persona ceda un poco para llegar a acuerdos. El elusivo consiste en evitar el conflicto o aplazarlo. Y el acomodadizo prioriza las necesidades del otro sobre las propias. Estos estilos influyen directamente en la resolución de conflictos y en la construcción de paz social, porque algunos fortalecen el diálogo y la convivencia, mientras que otros pueden aumentar tensiones si se usan constantemente. Por ejemplo, los estilos colaborativo y de compromiso favorecen relaciones más pacíficas y acuerdos más estables. Seguimos dando paso a la diapositiva número 6, emociones, poder y mediación. Finalmente, en esta diapositiva muestra cómo las emociones, las percepciones, las actitudes y las relaciones de poder influyen en el desarrollo del conflicto. Las emociones como la frustración, el enojo o la ansiedad pueden dificultar la comunicación y hacer que el conflicto escale. Las percepciones también son importantes porque muchas veces las personas interpretan las situaciones desde experiencias personales y eso genera malentendido. Además, las relaciones de poder pueden provocar desigualdad en la participación o dificultar que todas las voces sean escuchadas. Frente a esto, la mediación utiliza mecanismos como la escucha activa, comunicación asertiva, la empatía y el diálogo para transformar el conflicto y construir acuerdos más respetuosos y colaborativos. En conclusión, la mediación no solo busca resolver problemas, sino también fortalecer las relaciones y promover una convivencia pacífica. Muchas gracias por su atención. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a explicar la metáfora subir al balcón. Subir al balcón significa distancia emocional del conflicto. Antes de reaccionar nos permite actuar con calma y pensar con estrategia. Un ejemplo de este es, por ejemplo, si dos compañeros discuten en el trabajo, en lugar de responder con enojo, uno debe respirar, escuchar, analizar la situación antes de hablar. Básicamente es eso, o sea, pausar, observar y reflexionar antes de responder. Eso es subir al balcón, o sea, despejarse un poquito, tranquilizarse. Eso es en realidad es esa metáfora como tal. Ahora vamos con el puente de oro. El puente de oro es una estrategia de negociación que busca facilitar que la otra persona acepte una solución sin sentirse derrotada. Un ejemplo cercano de esto es una discusión familiar por las tareas del hogar que propone un horario organizado donde todos colaboren y se beneficien evitando imponer decisiones. O sea, es como tratar de lograr un acuerdo donde ambas partes se sientan valoradas y respetadas, ¿no? Siempre teniendo en cuenta la opinión de la otra persona, que al final estén de mutuo acuerdo.
Y la caracterización de la acción mediadora. La acción mediadora se caracteriza fundamentalmente por voluntariedad. Las partes participantes participan libremente por decisión propia y sin presiones. La confidencialidad. Toda la información tratada en la mediación se mantiene en privado. La imparcialidad. No se favorece a ninguna de las partes. La neutralidad. No se imponen opiniones personales ni se toma partido de ninguno. La flexibilidad. Puede adaptarse a necesidades y particulares en cada situación. La autodeterminación. Las partes son las protagonistas y construyen sus propias soluciones. Estas características permiten que un ambiente de confianza, respeto y colaboración para alcanzar acuerdos pacíficos. Y los principios y objetivos, los principios de la acción mediadora. Esos principios son el respeto entre las partes, la igualdad de participación, la comunicación, la cooperación y el diálogo, búsqueda pacífica de soluciones. Los objetivos de la acción mediadora son resolver conflictos de manera pacífica, mejorar la comunicación, promover el entendimiento mutuo, fortalecer las relaciones, evitar enfrentamientos, fomentar acuerdos. La mediación busca construir soluciones basadas en el diálogo, el respeto y la colaboración. Muchísimas gracias por su tiempo, espero que les haya quedado muy claro. Hola a todos, mi nombre es Elizabeth Mamián Ruiz. En esta oportunidad les voy a compartir mi aporte correspondiente a la tarea número 4, el rol del mediador del curso Pedagogía para la Solución de Conflictos del grupo colaborativo correspondiente bajo la orientación de nuestra tutora Amparo Carrillo Sáenz. Abordaré algunos elementos importantes relacionados con las metodologías de mediación, las características del mediador y las conclusiones de este tema. En esta diapositiva se presentan algunas metodologías utilizadas para el desarrollo de la mediación. En primer lugar, encontramos el modelo tradicional de Harvard, el cual se enfoca en la negociación y en la búsqueda de acuerdos, procurando que las partes encuentren soluciones basadas en intereses comunes. Seguimos, también está el modelo de Bulls y Folger, que busca fortalecer la comunicación y transformar el conflicto mediante el diálogo entre las personas involucradas. Por otro lado, el modelo circular narrativo de Sarah Cobb se enfoca en comprender las historias, de percepciones y puntos de vista de las personas para facilitar una mejor comprensión del conflicto. Asimismo, el modelo interdisciplinar de Daniel Bustelo integra diferentes conocimientos y estrategias para adaptarse a cada situación del conflicto. Finalmente, la mediación comunitaria promueve el diálogo y la convivencia pacífica dentro de las comunidades o grupos sociales, ayudando a resolver desacuerdos de manera colaborativa. Entre las características del mediador, esta diapositiva podemos observar algunas características fundamentales que debe tener un mediador. Entre ellas se destacan la imparcialidad, ya que el mediador no toma partido por ninguna de las personas involucradas. La escucha activa, que le permite comprender las necesidades y preocupaciones de las partes, y la empatía, que ayuda a entender diferentes puntos de vista. También son importantes la comunicación asertiva, el respeto, la tolerancia, la neutralidad y la confidencialidad, debido a que el mediador debe generar confianza y un ambiente adecuado para el diálogo. En este sentido, el mediador no impone decisiones, sino que orienta y facilita la construcción de acuerdos entre las personas. Como conclusión,
podemos decir que la mediación es una herramienta importante para la resolución pacífica de conflictos, ya que fortalece el diálogo, el respeto y la convivencia. Además, aprendimos que el conflicto no siempre debe verse como algo negativo, sino como una oportunidad para generar acuerdos y aprendizajes. Igualmente, estrategias como las propuestas por William Ury de subir al balcón permiten actuar con más calma, reflexionar antes de responder y tomar decisiones frente a situaciones conflictivas. Finalmente, el rol del mediador es fundamental porque contribuye a construir soluciones pacíficas y fortalecer una cultura de paz en diferentes contextos, como la familia, la escuela, el trabajo o la comunidad. Muchas gracias por su atención.